Vamos a regresar en el tiempo al año de 1995. En Caracas tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Arturo Uslar-Pietri, un intelectual que mantuvo durante muchos años un programa de televisión que se llamaba Valores Humanos. Yo era un tremendo seguidor a través de la señal, si no me equivoco, era Venevisión, los domingos, que hablaba de cosas con una solvencia y de una forma tan fácilmente digerible que el público se cautivaba con esto. Cada vez que terminaba un programa de él, uno estaba enriquecido culturalmente. Esas son las cosas que nos hacen sentir orgullosamente venezolanos, ciudadanos del mundo, pero orgullosamente venezolanos. De venir de un pueblo que se preocupó tanto por ver mejorar la condición de la vida de los venezolanos. Europeo, según la historia, porque hubo posiblemente otros anteriormente, comienza por ahí en el 1492 con el primer viaje de Colón. Posteriormente van al norte otras razas, otras culturas a formar lo que es el gran bloque de los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos, habiendo llegado más tarde, están más adelantados que nosotros? Bueno, yo creo que hay muchas razones en eso, ¿verdad? Hay una razón básica que es una razón de cultura y de mentalidad. Los países del norte de Europa, los países anglosajones, germánicos, por razones de mucha índole, desarrollaron una actitud ante la vida que era una vida de frugalidad, de ahorro, de trabajo, de exaltación del trabajo. De modo que eso constituyó lo que se llamaba la ética protestante, la ética calvinista. Y eso permitió al mismo tiempo crear instituciones democráticas, porque ese respeto del individuo y del derecho del individuo que se reflejan en su derecho a trabajar y a ahorrar y a tener lo suyo, se refleja también políticamente. De modo que ellos trasladaron a la América del Norte esa mentalidad y ese estado de ánimo. Nosotros somos herederos de una civilización distinta mediterránea en la que tradicionalmente ha habido un inmenso menosprecio del trabajo, una descalificación del trabajo. Una de las pruebas que había que llenar para poder aspirar al título de hidalgo era demostrar que nunca se había trabajado, ¿verdad? Porque era denigrante, era imposible que un hombre trabajara con sus manos. Yo recuerdo un documento de la época colonial de la región del Río de la Plata en que se dirigen al rey Felipe II, los colonos que estaban pasando miserias grandísimas, y le dicen textualmente: hemos llegado al extremo de tener que trabajar con nuestras manos. Bueno, de modo que son cuestiones culturales y de mentalidad. Ellos han tenido una mentalidad productiva, ahorrativa, creativa, y nosotros hemos tenido una mentalidad señorial. De haber llegado a ser usted presidente, ¿cómo hubiera cambiado este país? Esa es una hipótesis que se plantea a todos los latinoamericanos en su respectivo país. ¿Qué pasaría si yo fuera presidente? ¿Cómo marcharían las cosas? Y generalmente uno piensa que marcharían mejor, y a lo mejor tiene razón. En todo caso, yo pienso que si yo hubiera seguido mi carrera política, que las circunstancias no me hubieran apartado de ella, muy posiblemente yo hubiera podido ser presidente de Venezuela, y lo que estoy seguro es que el destino de Venezuela hubiera sido distinto, no sé si mejor o peor, pero distinto sí. ¿Cuál hubiera sido el nivel cultural del venezolano en caso de que usted hubiera sido presidente? Yo creo que hubiera sido mejor, y sobre todo en un sentido, yo hubiera puesto un gran énfasis en hacer una reforma a fondo de la educación venezolana, que lo requiere mucho y que es la base fundamental de todo. Yo he sido un hombre que se ha preocupado mucho por la educación. Fui ministro de Educación de mi país muy joven, cuando tenía 32 años, y toda mi vida la he pasado preocupado por ese tipo de problemas. Y pienso que allí está una de las grandes fallas y uno de los grandes cuellos de botella de Venezuela y de los países latinoamericanos. Nosotros tenemos una educación atrasada, una educación inspirada en principios del siglo XIX, con una concepción de lo que es la universidad y lo que es la escuela que ya no corresponde en absoluto a lo que es el mundo de hoy, y eso requiere una reforma a fondo si es que queremos vivir en el mundo de hoy. ¿Cuáles países latinoamericanos conoce usted y en qué forma los visitó? Bien, no conozco a ninguno fuera de mi país, porque no he pasado largas temporadas en ninguno, ¿verdad? He visitado varios países, prácticamente todos, he visitado todos, menos el Paraguay. Todos los países latinoamericanos los he visitado, ¿verdad? Buena parte de los centroamericanos inclusive. He estado en México varias veces, en la Argentina, en el Brasil. De modo, pero no tengo pues una experiencia de haber vivido un año o unos meses en un país latinoamericano. Me intereso mucho por ellos y procuro estar al día en lo que ocurre allí. De modo pues que malamente puedo ponerme a hacer diagnósticos que podría ser una persona que ha vivido dentro de ellos y recientemente. ¿Conoce el Ecuador? He estado en el Ecuador y lo conozco mucho, desde luego, y me interesa el Ecuador mucho y he tenido muy buenos amigos ecuatorianos.
Jorge Icaza, entre ellos, que era muy amigo mío y a quien me encontré por última vez hace unos cuantos años en Moscú, donde él estaba de embajador del Ecuador y yo fui invitado por la Unión de Escritores Soviéticos. ¿En qué año estuvo en Quito? Si se lo digo, se va a asustar. En 1943. ¿Cómo era Quito en aquel entonces? Bellísimo, supongo que lo sigue siendo. Primero el marco natural, desde luego que eso no debe haber cambiado. Y luego el casco de la vieja Quito, que es una de las joyas arquitectónicas del mundo. De modo que aquello tiene una belleza extraordinaria y estoy seguro de que sigue siéndolo.